Apreciados hermanos, hermanas en la fe, estoy muy contento de poder compartir con todos ustedes un tema de vital importancia para nuestra vida espiritual. En esta semana de oración de familia me gustaría compartir un tema que lleva como título Rescatando el primer amor. Está basado en la lectura de Semana de Oración. Una de las historias más bonitas que hemos podido encontrar en la palabra de Dios, historias reales, es la historia de Oseas, un personaje que siendo profeta comenzó su ministerio con un matrimonio. El libro de Oseas es un libro pequeño, es un libro que aparentemente ocupa muy poco en la Biblia, pero que tiene un gran significado para nosotros dentro de la palabra de Dios. Y es llamado dentro de los libros de la Biblia, está catalogado dentro de los profetas menores. Esto no quiere decir que el mensaje de Oseas haya sido inferior al de los demás, sino es por la capacidad del libro, por el volumen. Y a pesar de que está en nuestras Biblias, muchas personas no llegan a entenderlo o lo pasan muy rápido por alto. Son de esos libros que se quedan a veces pegados unos con otros y no le damos la debida importancia. Y además, este libro es escrito en términos proféticos, debe ser también estudiado en base a la historia y en base a un contexto, porque cuando sabemos el contexto en el cual está escrito, lo llegamos a entender más. Es por eso que el libro de Oseas ha sido un poco puesto aparte o no ha sido estudiado debidamente dentro del mundo cristiano. Algunas personas consideran que es un libro alegórico, que no corresponde a una persona real y que se trata de un lenguaje profético, simbólico. Sin embargo, la palabra de Dios, cuando lo estudiamos, a la luz también del espíritu de profecía y los mismos teólogos, llegan a la conclusión de que sí, de que Oseas fue un profeta, de que fue un hombre real y que su historia fue real, verídica. El libro de Oseas habla de un problema familiar. Muchas personas arguyen de que la Biblia es un libro antiguo y que no aporta nada a nuestros días. Sin embargo, vemos los mismos dramas que sucedían en la antigüedad, están sucediendo ahora. Este drama familiar lo vamos a estudiar con la ayuda de Dios. En el momento en el que el profeta Oseas escribe este libro, había, digamos, de alguna manera entrado en esa cadena de mensajes con los profetas menores, como Amós, entra Oseas, Habacuc. El pueblo de Dios estaba en una continua decadencia, es decir, en un momento estaban bien, desobedecían al Señor, venían calamidades sobre el pueblo de Israel, volvía otra vez a irles mal y era la misma rutina, de alguna manera estaban bien e iban mal. En el marco histórico, el ministerio de Oseas comienza con su matrimonio. Qué bonito es empezar un ministerio con un matrimonio de una manera especial. Sin embargo, vamos a leer lo que dice la palabra, la pluma inspirada, la sierva de Dios, en el libro de Profetas y Reyes. Nos dice así, la página 209. Mediante Oseas y Amós envió un mensaje tras otro a las 10 tribus para instarlas a arrepentirse plenamente para amenazarlas con el desastre que resultaría de sus continuas transgresiones. Declaró Oseas: habéis arado impiedad, segasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus fuertes. Por lo tanto, en tus pueblos se levantará alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas. En la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Por lo tanto, el mismo Oseas profetizaba cómo el pueblo de Dios había caído. Digamos, como buen profeta, él amonestaba al pueblo de Dios. Y a pesar de que Dios le pidió algo muy inusual al profeta Oseas en ese matrimonio con el cual empieza su ministerio, el profeta Oseas se caracterizaba por obedecer a Dios. Y qué bonito era en aquellos tiempos ver cómo una persona podía escuchar la voz de Dios directamente, podía estar seguro. ¿Cuántos jóvenes hoy en día darían tanto dinero o harían tanto para escuchar la voz directa de Dios? Porque hoy los jóvenes se sientan en un problema de saber cuál es la persona con la cual voy a compartir mi vida. Sin embargo, Dios le revela a Oseas directamente, no solamente
quién iba a ser su esposa, sino una serie de cosas que vamos a ver más adelante. Entonces, Dios manda a Oseas a que se case con Gomer. Pero Gomer no era cualquier mujer. Qué extraño, ¿verdad? Uno de los requisitos para un pastor es que tenga una familia ordenada, ¿verdad? Sin embargo, Oseas comienza con una situación inusual dentro de la Biblia, porque según la palabra de Dios, el libro de Oseas nos dice que Gomer era una mujer de la calle, era una mujer popular. Pero Oseas tenía esa seguridad de que Dios le había dado a esta mujer, esta esposa. A él no le importó su pasado, se olvidó de todas estas cosas y dijo: esta es la que Dios tiene para mí, esta esposa me la ha mostrado Dios y yo voy a obedecer. Y como fruto de ese amor, la palabra de Dios nos dice que le nació su primer hijo. Y vamos a ver cómo el mismo Dios también no solamente le dice a Oseas con quién se tenía que casar, quién iba a ser la esposa, sino también le pone los nombres a los propios hijos. Así que si padres, muchas veces nosotros nos rompemos un poco la cabeza: ¿y qué nombre le voy a poner a mi hijo o a mi hija? El Señor le había mostrado a Oseas y a su esposa cuál iba a ser el nombre de sus hijos. Sin embargo, es una historia muy particular porque los nombres no eran muy bonitos, por así decirlo. Vamos a leer en el libro de Oseas capítulo 1 versículo 4, dice: ponle por nombre Jezreel. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. El nombre de Jezreel significa el Señor siembra o esparce. De alguna manera, la vida de Oseas era un espectáculo al mundo. Como dice la palabra de Dios, somos libros abiertos, y como sucede y como sucedía en la actualidad, la vida de un pastor no es la misma que la vida de un miembro común. Y todas las personas centraban más la vista en este profeta, porque todo lo que él hacía era como un punto de referencia. ¿Y cuántas veces se dice: mira, es que lo hizo el pastor, lo hizo el profeta, lo hizo la esposa, mira los hijos cómo se portan? Sin embargo, Dios lo hizo de esta manera para llamar la atención del pueblo. Y imaginemos por un momento este cuadro: un profeta, un hombre fiel, verdadero, un hombre que quería seguir a Dios, casado con una mujer con un pasado bastante criticable. Sin embargo, él lo obvia, lo pasa por alto, y tienen un hijo que le están llamando Jezreel, que significa el Señor siembra o esparce. Es decir, de alguna manera ese mensaje quiere decir: imaginémonos un hijo que le está diciendo: ¿cómo se llama tu hijo? Pues tu pueblo se va a esparcir. Es un hombre que denotaba una profecía sobre el pueblo de Dios y que no auguraba algo bueno, sino que estaba de alguna manera dando un mensaje a las personas que estaban escuchando. Y a través de ese nombre estaba profetizada de manera muy singular, a través del nombre Jezreel, que Dios iba a castigar a Israel, porque él se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando y que él iba a esparcirlo. Y pienso que a ninguna persona de las que estamos aquí se nos ocurriría poner un nombre tal a cualquiera de nuestros hijos. Sin embargo, Dios se lo reveló y Oseas decide obedecer la palabra de Dios. Pero la Biblia nos dice que llegó un nuevo miembro a la familia, una niña, y Dios le dijo otra vez el nombre. ¿Será que este nombre sería mejor? Vamos a estudiar que dice Oseas capítulo 1 versículo 6: ponle por nombre Lo-ruhama, porque no más tendré misericordia de la casa de Israel. Y Lo-ruhama significa la no compadecida, la no amada. Qué nombre tan peculiar le ordena el Señor a poner a otro de sus hijos a Oseas, en este caso una hija: la no compadecida, la no amada. Qué nombre más impactante para una hija, de verdad. ¿Cómo te llamas? La no amada. Qué triste sería esa situación. Y es un libro en el que Dios, a través de esos nombres, les iba dando mensajes al pueblo de Israel. Es decir, vuelvo a repetir el concepto: las personas que miraban la casa de Oseas y analizaban su vida, estaban viendo reflejados
la situación del pueblo de Israel, lo que estaba realmente sucediendo en ese momento. Por lo tanto, su vida era un reflejo, era una crítica abierta a la situación del pueblo de Israel. A través de estos nombres, Dios seguía entonces mandando un mensaje a su pueblo, siendo algo muy inusual. Esto es algo que no encontramos en otras partes de la Biblia. Y Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel que por causa de la idolatría y el apartamiento de sus leyes, Israel iba a ser completamente aborrecida. El Señor no le iba a amar. No quiere decir que Dios no iba a amar a esa pequeña. La pequeña no tenía culpa de nada, ¿verdad? Sin embargo, seguimos reiterando que Dios seguía mandando estos mensajes a través de la vida de Oseas. Y la Biblia dice que le nace otro hijo a Oseas. Y la palabra de Dios nos dice que este hijo hace un poco dudar a Oseas, porque si ya el segundo era un poco extraño, él le hace dudar a Oseas, porque Dios le dice algo interesante. En el libro de Oseas capítulo 1, versículo 9, la palabra de Dios dice: ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. De alguna manera lo que la palabra de Dios le está diciendo es que este hijo no es tuyo. ¿Qué nombre más triste para ponerle a un hijo? Y ese otro mensaje que se le está mandando al pueblo de Israel para diciéndoles que el Señor los estaba rechazando. Ustedes no son mi pueblo. Esta era una revelación con la peor noticia que podía recibir, una de las peores noticias que podía recibir un padre, ya que Dios le estaba revelando directamente que ese hijo no era suyo. En el libro de Oseas capítulo 2, versículo 4, encontramos la actitud de Gomer y cómo realmente ella desea en su corazón irse con sus amantes, dice la palabra de Dios. Y ella describe esa situación familiar que sucede en la actualidad tristemente y que muchas personas no encuentran esa solución. De la igual manera que Oseas tomaba esta triste noticia, así quería Dios mostrarle a Oseas como él, como el mismo Dios se sentía al ver que su pueblo corría detrás de falsos dioses, iba atrás de otros dioses, y eso se convertía también en un adulterio espiritual, a mezclarse las creencias que Dios les había dado con las creencias de pueblos paganos. Yo pienso que esos días, ese problema familiar en el que se encontraba Oseas, no tenía que ser fácil. Si ya era difícil para él haber aceptado a su esposa, de alguna manera le dio una oportunidad, se olvidó de su pasado y ahora se da cuenta de que su esposa volvió a caer en el mismo error del pasado. Y eso tuvo que traer vergüenza, porque como sabemos en aquel tiempo, sí es verdad que no había medios de comunicación como la televisión, internet, no había una persona que sacara una foto y se la mandaran a la otra persona para digamos, difundir esta situación. Sí que existía la crítica, porque las personas no tenían otra manera que hablar que juntarse en grupo, compartir de alguna manera esos chismes y esos rumores. Y cuántas veces esos rumores tristemente van acompañados no solamente de la realidad, sino es aumentado, es digamos cambiado y está hecho para hacer daño. Y seguro que Oseas lloró amargamente. Yo pienso que ninguna persona en su sano juicio no lloraría en esa situación, porque le hizo seguramente muchas preguntas a Dios. Seguramente le habrá dicho: Señor, tú me mandaste a casarme con esta esposa. Yo en realidad no tuve en cuenta su pasado. Yo la amaba, me enamoré de ella porque yo sabía que esta era la persona que tú tenías para mi vida. Sin embargo, yo le di todo. Soy una persona trabajadora, he dado todo por mis hijos. Y ahora está sucediendo esta situación. ¿Qué es lo que debo de hacer? La Biblia dice que como Israel se apartó de Dios, así Dios quería hacer entender a Oseas el sentimiento que él tenía en su corazón, porque Dios ama a Israel como su pueblo, como su esposa. Y el sentimiento de Gomer lo hemos expresado en el libro de Oseas capítulo 2, versículo 5. Dice: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua,
mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Esto llevado al término espiritual, lo podemos comparar con que el pueblo de Dios se apartó de Dios, de su esposo, y de alguna manera buscó las cosas de este mundo para satisfacer buscó las cosas de este mundo. Y por alguna razón Gomer había terminado como una esclava, porque la palabra de Dios nos dice que ella fue, digamos, de manera que la pusieron a la venta, y eso solo concuerda con que llegó a ser una esclava. Habían puesto precio a su vida. Seguramente la vida de Gomer había ido en decadencia, pensando que, como muchas esposas y esposos que han pasado por esta situación, pensando de que en brazos de otras personas se encontrarían la felicidad, se dieron cuenta que al final el mismo drama familiar ocurre hoy, que qué bonito es ver una persona solamente encontrarse de vez en cuando, pero qué difícil es convivir con otra persona que son de diferentes caracteres. Gomer había aprendido seguramente una de las lecciones más fuertes en su vida. Había abandonado a su familia, su esposo, sus hijos, y ahora se encontraba en que su vida tenía precio. Yo creo que Gomer ya no era la chica guapa o la mujer hermosa que salió de su hogar. Había pasado por muchas vicisitudes. Seguramente su aspecto no era igual. Había tenido que pasar por muchas malas situaciones. Y ya se encontraba en el punto más bajo que podía caer una persona, no solamente a nivel moral, sino también físico. La vida de Gomer tenía un precio, y eso era algo muy degradante. Y como el hijo pródigo, había también sufrido esta mujer las consecuencias de haberse apartado del hogar del padre, o el hogar de su esposo, porque el esposo era un símbolo de Dios con el matrimonio con su pueblo Israel. Al comparar su vida anterior con la terrible situación en la que estaba viviendo en ese momento, Gomer declara en Oseas capítulo 2, versículo 7, «Iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora». ¿Cuántas personas no se encuentran en esta situación? Y a veces nosotros como pastores recibimos personas que están viviendo en este tipo de situaciones. Y yo quiero dar un mensaje a las familias, a las personas que tal vez están dudando y sienten que su pareja no les ama y de que tal vez hay algo mejor. Es verdad que las parejas sufren y pasan por dificultades. Pero cuando nosotros hemos orado al Señor, y el Señor nos va a dar una solución, no hagamos como Gomer, no caigamos en ese error, porque muchas personas, cuando ya están en la profundidad, eso es lo que hace Satanás con las familias, nos arrastra hacia el mundo, y cuando ya estamos perdidos, llega un momento que declaramos como Gomer y decimos, mejor me iré a mi primer marido, a mi primera esposa. Sin embargo, nuestro orgullo, a veces nuestra situación personal, nuestra vergüenza nos hace alejarnos de nuestra familia, y nunca hemos decidido tomar el paso. Pero esto también se aplica a nuestra vida espiritual, en la manera en que el hijo pródigo se apartó del padre, sabemos que también se aplica a cada uno de nosotros. Nos hemos apartado de Dios, el Señor nos ha amado individualmente y como iglesia, y muchas veces, cada día, nos apartamos, pecamos de Dios, o nos apartamos de Dios. Y la pregunta es, ¿quién aceptaría a Gomer en esa situación? ¿Querría su esposo perdonarla después de haberle traicionado, después de haber hecho tantas situaciones, tantas cosas? ¿Cuántos matrimonios hoy en este mundo se han escuchado, hemos dicho, si mi esposo o mi esposa me engaña, es lo único que no le voy a perdonar? Y con esa premisa muchas veces no se sigue lo que dice la palabra de Dios. El orgullo a veces puede más, la vergüenza a veces puede más. Y yo no estoy diciendo que sea una situación fácil que se tenga que enfrentar. Ninguna persona que ha partido de su hogar
y haya hecho este pecado que cometió Gomer, es feliz. Sin embargo, porque si no, nosotros como consejeros espirituales no veríamos tantos dramas. Si el mundo fuera tan feliz en esta situación, o sea, el mundo sería feliz si esta situación fuera normal. Sin embargo, una persona que se aparta, una persona que adultera, a la larga no es feliz. Es verdad que tiene momentos pasajeros en los que parece ser feliz. Sin embargo, dentro de su alma, dentro de su corazón, hay algo que le está diciendo que eso está mal. No hay una paz plena. Y eso era lo que existía o lo que pasaba en la vida de Gomer. Y muchas personas se preguntan hoy, tal vez hay alguna persona que me está viendo, ¿existe alguna solución para mí? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado esto? En la situación que he hecho yo en mi vida, ¿será que me perdonará Dios por haber cometido tantos pecados? Y la respuesta es sí, queridos hermanos y amigos. Igualmente hoy existen hogares destruidos que buscan una solución para su vida. Hoy es común escuchar esto de que no existe el perdón cuando hay traición. Otras personas dicen, sigue tu corazón, lo importante es tu felicidad. Pero la Biblia nos enseña que el verdadero amor va más allá de nuestro propio orgullo, nuestro propio sentimiento, sino que va afianzado en el amor de Dios, tiene que ir de la mano de Dios. Ese amor no viene de nuestro corazón. O sea, se estaba separado de su esposa, seguramente estaba destrozado, orando por encontrar una solución en su vida y se preguntaba, ¿qué plan tiene Dios para mí ahora en esta situación? ¿En qué situación me voy a quedar yo toda mi vida con mis hijos? ¿Por qué le había hecho pasar Dios por toda esta situación? Y Dios le da un mensaje. Lo vamos a encontrar en el libro de Oseas capítulo 11, versículo 8 y Oseas 6, 4. En esa lucha que Oseas tenía, en ese llanto, también Oseas escucha el sollozo de Dios. Y Dios le dice en su palabra, ¿cómo tengo que abandonarte, Efraín? ¿Qué haré de ti, Efraín? Dice la palabra de Dios. ¿Cómo he de abandonarte yo, Israel? ¿Cómo he de abandonarte yo, hijo mío, que estás escuchando esta palabra? Igual que el clamor de Oseas, igual que el clamor de Gomer en su profundo pecado, así el Señor nos está respondiendo hoy a cada una de nuestras familias. El Señor quiere que rescatemos este primer amor. ¿Cómo voy a abandonarte? Dice el Señor. ¿Cómo voy a olvidarme de ti? Porque Dios nunca nos abandonó. Si el amor de Dios fuese como el amor de nosotros, con humano, estaríamos completamente perdidos. Sin embargo, el amor de Dios es infinito. Además, Dios le da una orden a Oseas. En el libro de Oseas capítulo 3, versículo 1, le dice, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Y Dios le ordena que rescate su primer amor, así como Él quiere rescatar nuestro amor. Es decir, Dios le ordena a Oseas a volver a buscar a Gomer. Y ahí vemos cómo Oseas nuevamente obedece. Qué bonito es cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Oseas no se molestó al Señor diciéndole, pero mira lo que me hizo. ¿Y por qué suceden todas estas cosas? Yo no tengo valor para perdonar, no tengo ni siquiera ganas de acercarme. Algunas personas dicen que esto me da asco. Ha estado con otras personas. Sin embargo, el Señor le hace mostrar su amor a Oseas de esa manera y Oseas deja todo, lo abandona todo en su hogar y obedece la voz de Dios. Cruza los caminos, las aldeas, los poblados por donde seguramente había estado Gomer, había pasado, y llega al lugar donde se encuentra Gomer. Era un lugar donde ponían precio a la vida de las personas. Ya estaba Gomer acabada, sucia, avergonzada. Seguramente ni siquiera se atrevía a levantar la mirada de la vergüenza que tenía. Y esperando seguramente también una condenación por parte de su marido. ¿Cómo actuamos nosotros cuando nuestra pareja se equivoca? No vienen a veces reproches y viene, te lo dije, ¿y qué has hecho? Eso no es lo que vemos en la palabra de Dios. En la palabra de Dios nos dice que Oseas hizo algo muy bonito y seguramente es lo que quiere mostrar su palabra.
lo que hizo Dios con cada uno de nosotros, con su pueblo. Ella había engañado a Oseas, le había abandonado, le había hecho mucho daño, y Oseas podía haber reaccionado diciendo como hoy: ¿ves? Esto es lo que te mereces. Aquí has llegado y ahí te vas a quedar, como dicen muchas personas. Pero Dios había puesto previamente un pensamiento y un sentimiento en el corazón de Oseas. Y ese mensaje es: ¿cómo voy a abandonarte? ¿Cómo voy a abandonarte, querido amigo y amiga? ¿Cómo voy a abandonar a mi querida iglesia? Porque tú eres lo más hermoso que existe en este universo. Ni todas las riquezas de este mundo podrían compararse al amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Y si solamente hubiera habido un alma por la que Cristo hubiera tenido que venir a morir, así Cristo lo hubiera hecho, y así lo hizo. Inmediatamente Oseas va con el vendedor, habla con él, hace un trato y compra la libertad de su esposa. Oseas capítulo 3, versículo 2. Compréla entonces para mí por 15 denarios de plata y 1,5 homer de cebada. Este era un precio elevado para una esclava en esa situación. Pero Oseas no escatimó el precio de su querida esposa, porque tenía un valor más allá del físico, sino también era un valor sentimental. Pensemos por un momento lo que significa en aquel tiempo ser liberado de la esclavitud, porque los esclavos no tenían ningún derecho. No tenían prácticamente derecho, eran llamados en aquel tiempo muertos vivientes, porque todo tenía que ser pasado por la voluntad de su amo. En este caso, el vendedor era su amo. Satanás era el amo de este mundo. Sigue siendo el amo de todos aquellos que han decidido voluntariamente ofrecerle su corazón. Sin embargo, Cristo vino a esta tierra y compró nuestra libertad, no con hómeres ni con plata, sino con su propia sangre, con la muerte de su propio Hijo. Pensemos por este momento qué sensación de libertad tuvo que tener Gomer. Y Gomer regresó con Oseas a su casa, ya no como una esclava, ni como una persona que dependía de la voluntad de otro amo tirano, sino Oseas estaba profundamente enamorado de ella, y ella iba a ser nuevamente, como se dice actualmente, la reina de la casa. Ella iba a ser la amada de su esposo, iba a ser la niña de sus ojos, como dice la palabra de Dios. Y Oseas iba seguramente por el camino diciéndole que nunca más se iban a separar, qué gran amor tenía él por su esposa. Y ahora Oseas entendía en este caso más profundamente el amor de Dios por su pueblo. Y con esa autoridad él podía amonestar a su pueblo diciéndole: ustedes han adulterado, ustedes se han apartado de la voluntad de Dios. Por favor regresen. Fíjense el amor de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Fíjense cómo mi familia ha pasado por esta situación, y así como Dios restauró mi familia, así como Dios restauró la relación con mi esposa, ustedes, pueblo de Israel, pueden hoy restaurar la relación con Dios. Y este mensaje también es para cada uno de nosotros. Dios puede restaurar la familia. Cuando Dios está en el centro del hogar, en su amor, Él dice que el amor cubre multitud de pecados. ¿Has tenido algún problema familiar? No hay nada que con el amor de Dios no se pueda solucionar, que con esa paciencia que el Señor nos da. Mi deseo, querido amigo y hermano, es que reconsideremos ese gran amor. La historia de Oseas nos muestra la historia de amor de Dios por su pueblo. Nos apartamos continuamente de sus caminos, pensando que Dios no nos comprende ni nos ama, y sin embargo Dios nos compró aun con un gran precio. Y Juan capítulo 3 versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el precio que Jesús pagó por tu alma y por mi alma. No pertenecemos al enemigo. Decidamos pertenecer a Cristo. Decidamos regresar a su casa. Juan 14 del 1 al 3 nos dice que Él vendrá a tomarnos y a llevarnos a su hogar. Y
ese hogar está preparado para cada uno de nosotros. Querido amigo, tal vez esta historia se identifique en algún aspecto de tu vida, de tu familia. Tal vez estés atravesando por un momento difícil. Sin embargo, podemos ver que con el amor de Dios y con el perdón verdadero que el Señor nos ofrece, todas las relaciones pueden llegar a ser restauradas. Él quiere volver a conquistar tu corazón. Él quiere rescatar ese primer amor que un día tuviste con Él. Él quiere volver a unir esos matrimonios que todavía están en la cuerda floja, como se dice. Todo esto se puede restaurar si solamente tenemos la actitud de Oseas, si tenemos una actitud también de arrepentimiento. Y siguiendo el ejemplo de la Biblia, tenemos entonces éxito. ¿Qué consejos más actuales nos da la palabra de Dios? Muchas personas pagan grandes sumas de dinero pensando de que esta persona me va a dar un buen consejo. Sí, es cierto que podemos obtener buenos consejos. Sin embargo, la palabra de Dios es el manual del alma que nos enseña en qué manera podemos vivir. Dios quiere rescatar el primer amor de su pueblo para purificarlo. También como pueblo nos hemos apartado, nos hemos olvidado las cosas de los ídolos de este mundo, las atracciones nos han hecho olvidar la consagración que teníamos al principio, el pacto que hicimos con el Señor cuando nos bautizamos, se han roto muchas veces. Y ahora el Señor a través de estas circunstancias nos está llamando a meditar, a pensar y a decir, volvamos antes de que sea demasiado tarde. Dios quiere rescatar nuestro primer amor. Dios quiere volver a conquistarte. ¿Será que nosotros le abriremos nuestro corazón? Aunque no somos merecedores como Gomer, hoy podemos recibir su gracia salvadora si tan solo aceptamos a Cristo como su Salvador personal. Gomer no pudo pagar su salvación, solamente pudo aceptarla. Así también el Señor hoy indudablemente está ofreciendo su gracia. La puerta de la gracia todavía está abierta. Está diciendo, hijo mío, ven, arrepiéntete. Todavía no es demasiado tarde. Todavía no se ha cerrado la puerta de la gracia. Todavía puedes salvar tu familia si me pides de todo corazón. Mi deseo y oración es que este tema haya sido una bendición para tu vida espiritual. Que el Señor te bendiga. Amén.